vamos a hablar de situación de producción en la escritura en una comunidad académica, hay unas normas que quizá uno debe seguir. En este caso estás hablando de la ZAPA, hay otros tipos de normas. Luis habla el borrador del escrito. Ahorita vamos a hablar un poco de la situación de escritura asociada a la escritura privada. Luis habla dice a los parámetros que se deben tener en cuenta cuando se debe realizar una producción. Está muy relacionado con asuntos, digamos, digamos, de la comunidad académica a la que uno se suscribe al momento de producir un contenido académico. Y bueno, también Eliana nos habla, dice, pienso que es lo que los estudiantes escribimos durante nuestro periodo de los escritos que realizamos para las materias. Bien, ustedes están utilizando, digamos, situaciones o contextos de escritura que están muy asociados a lo que Carlino nos plantea y lo que vamos a ver, ¿cierto? De esos momentos particulares que están asociados a la producción, ¿cierto? A la producción. Entonces, hay unos asuntos que tienen que ver con, digamos, la formación individual del proceso de transformación del ser humano, ¿cierto? En ese momento de formarse en algún asunto académico y que es atravesado por la escritura, pero a la vez por asuntos que son externos, que, digamos, lo que van a permitir es seguir digamos, unos lineamientos o unas tradiciones que se suscriben, pues, en esos, digamos, en esos escenarios de lo que puede ser comprendido como comunidad académica. Luis dice que puede también hacer referencia a la escritura que deben cumplir una producción académica, así a unos estándares, digamos, a unos cánones. David habla de la metodología, donde quedaría muy bien. Ahorita también vamos a hablar de la metodología. Excelente. Diana habla, bueno, nos está saludando y pregunta que si está grabando. Creo que sí. Gina dice que pensamiento, investigación y herramientas que tenemos a la hora de escribir, muy parecido a lo que nos hablaba ahora Nicolás. Y bueno, hay otras, bueno, voy a leer este último, que es de Ana María, dice, a la planeación de un texto, la elección del tema, el tipo de texto, objetivos del texto, fuentes que respalden el texto, muy bien. Entonces está hablando de diferentes situaciones o momentos que hacen parte del hecho de la escritura, ¿cierto? O algunos los podríamos entender como esos apartados que debería llevar un contenido que puede ser reconocido como académico, o no tanto pues en estructura, sino por lo menos en su naturaleza, ¿cierto? Como asuntos que están ahí intrínsecos, que le dan estructura a ese texto. Muy bien, yo quiero retomar lo que decía ahorita Carlos, que también está hablando sobre el asunto de la escritura pública que está relacionado con la publicación y con la producción digamos, de ciencia en cuanto a cantidad y calidad, ¿cierto? Entonces, si ahorita vamos a ver que cuando Carlino nos habla de este asunto de la escritura académica desde lo público, hace referencia a esas tradiciones o digamos, a esos escenarios históricos en los que, digamos, se nos exigen ciertos asuntos, elementos que van a darle legitimidad científica a una producción, ¿cierto? En el asunto de la escritura. Entonces, todo lo que han dicho hasta ahora, todo tiene que ver con esto. Entonces, vamos a empezar a recoger, digamos, algunas ideas. Entonces, les pido que me vayan pues como ayudando en la construcción por medio del chat o activando el micrófono. Acabé de guardar el chat, entonces le pido a John que me ayude ahí, si va viendo comentarios me puede interrumpir, no hay problema. Entonces quité el chat para poder leer. Bueno, entonces, varios asuntos. Para empezar, es como dice Carlino, que hay que entender la escritura como una tecnología, ¿cierto? Como una herramienta. Entonces, muchos venimos, digamos, hemos tenido la oportunidad de estar en espacios en los que entendemos la escritura como un asunto que está atravesado por lo sensible, ¿cierto? Por el asunto de la creatividad, de la creación. Muchos le hablan de la musa, ¿cierto? Como la escritura como un acto creativo que está asociado, digamos, al lenguaje, ¿cierto? Al expresar y al construir, al generar momentos creativos. En sí, cuando hablamos del escribir desde Carlino, estamos hablando de una tecnología como lo puede ser una gramática generativa o como puede ser digamos, un alfabeto, ¿cierto? Digamos, esa gramática corresponde, digamos, a una construcción social que va a servir de herramienta para muchas cosas, ¿cierto? Entre ellas está la comunicación.
Vamos a ver para qué asuntos, según Carlino, sirve la escritura como tecnología o como herramienta. Lo primero dice que la escritura como tecnología extiende la memoria humana, ¿cierto? Entonces ahí podemos entender la escritura como extensión humana desde dos perspectivas. Una, como un asunto que permite documentar, ¿cierto? Como documentar la historia, ¿cierto? Documentar, por ejemplo, la casa, ¿cierto? ¿Dónde y en qué momentos de, digamos, de la época del año hay casa? Entonces yo encuentro una pintura en una pared y ya sé en qué momento del año qué caso, y hasta estrategias de casa, ¿cierto? Y eso en el tiempo, pues, se va desarrollando esa tecnología de escritura y nos va permitiendo ir documentando el asunto, digamos, de lo que ha sido nuestro paso por acá, ¿cierto? Como por la existencia humana. Entonces, primero, como un asunto que sirve para documentar. Y segundo, como una extensión, ¿cierto? Del ser humano. Nosotros no lo recordamos todo. Entonces, digamos que la escritura como tal, llevada a otras tecnologías como el papel o como el código binario, que es llevado ya pues como a lo digital, o a la tecnología libro, entonces permite contener información o asuntos que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de almacenar. Entonces, a la vez la escritura como tecnología permite expandir esa capacidad humana, ¿cierto? De la memoria. Muy bien. Lo segundo, dice Carlino, que esa tecnología tiene una función comunicativa, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de la escritura, nos estamos también refiriendo al asunto de comunicarnos, ¿cierto? Entonces, digamos que regularmente se asocia la escritura con la comunicación y de hecho creo que en muchas escuelas o en muchos contextos académicos escolares nos enseñan todavía la escritura como un asunto comunicativo. Entonces, hasta ahora vemos que sirve para comunicar y sirve, digamos, para extender la memoria, ¿cierto? La memoria del ser humano. Y una tercera condición o situación que aparece allí con la escritura es el asunto asociado al desarrollo de las ideas, ¿cierto? Al desarrollo o a la reflexión, al desarrollo del pensamiento. Entonces, acá es donde quizá empieza a, digamos, acercarse un poco, digamos, al asunto de la situación de escribir, ¿cierto? O a la situación de la escritura respecto al asunto de que cuando escribimos estamos construyendo un nuevo saber. De hecho, hay unas tradiciones muy interesantes en el contexto del enseñar y, digamos, de la enseñanza a la lengua. Eh, los que estudiamos este asunto, no sé si hay alguien del área pues, de las humanidades o la literatura o el lenguaje, hay unas tradiciones que hablan de la lectoescritura, ¿cierto? Entonces, no se lee o se escribe de forma independiente, sino que es algo que es, digamos, que está relacionado permanentemente. Siempre que se está leyendo, se está escribiendo. Y siempre que se escribe, se lee, ¿cierto? Entonces, en esa medida hay una relación entre, digamos, la generación de ideas y la reflexión y el desarrollo del pensamiento. Entonces, la escritura como tecnología va a tener esas funciones de, memoria, de extender la memoria humana, favorece la comunicación, permite la comunicación y a la vez aporta al desarrollo de las ideas. Algunas ideas asociadas a este asunto. Entonces, dice Carlino que escribir es uno de los mejores métodos para pensar. No sé, ustedes, compañeros, cómo les va pues con la escritura, entendiendo la escritura no solo digamos, desde lo gramatical en cuanto a un alfabeto, sino entendiendo la escritura desde una visión más amplia, más multimodal. Digamos que si nosotros hoy entendemos el escribir asociado no solo al código lingüístico, sino también, por ejemplo, al pensamiento lógico-matemático, ¿cierto? No sé, a otras gramáticas, quizá asociadas, por ejemplo, a la ilustración, a la generación de sonidos, ¿cierto? A la escritura de partituras, por ejemplo. En la medida en que se escriben esos tipos de códigos, ¿cierto? Esos tipos de gramáticas, se favorece el pensar, ¿cierto? Se aporta al pensar. Cuando yo escribo una melodía, la estoy imaginando o escuchando, entonces cada vez estoy en una construcción permanente, ¿cierto? Entonces la escritura como un método para pensar. En esa medida, dice Carlino, que la escritura como un instrumento, dice la escritura, pues presenta la escritura como un instrumento semiótico
que cambia las condiciones de trabajo de la mente. Entonces, si nosotros escribimos y no pasa en nosotros en nada como seres humanos, entonces hay que revisar cómo estamos, ¿cierto? ¿Cuál es el, digamos, cómo las situaciones de escritura por las que atravesamos el ejercicio de escritura están pues, nos están transformando o no? De hecho, nosotros vamos a la universidad, si nosotros salimos de la universidad igual a cómo entramos, entonces pregúntese qué pasó, ¿cierto? Porque debió pasar algo, no solo en su formación como ingeniero o como médico o como profesor, ¿cierto? Ya no es me estoy refiriendo no al asunto de lo técnico o la formación profesional en un saber específico, sino a esa construcción de ser humano, ¿cierto? En cuanto a ese asunto, digamos, de la simbología o los signos o esos códigos humanos que se van reconstruyendo y transformando en la medida en que usted va progresando en su ejercicio, digamos, de producción académica. Entonces, acá es interesante este asunto de la lectura como instrumento semiótico porque va a permitir construir nuevos significados de lo que somos, ¿cierto? Y de lo que es una sociedad y lo que es el ser humano. Por eso, en ocasiones, a los estudiantes universitarios se nos cataloga de ciertas maneras porque pensamos, ¿cierto? Porque pensamos y cuando pensamos entonces somos críticos y cuando somos críticos hacemos cosas. Y eso puede corresponder a esos procesos de formación en la escritura, entendiendo no solo la escritura desde lo lingüístico, como les decía ahora. Veo que el chat se está como titilando, no sé, John, si hay algo o seguimos. Sí, de pronto para algunas personas, y me incluyo, no es muy claro el término semiótico. Entonces la pregunta es, ¿qué significado tiene la palabra semiótico? Y lo semiótico está asociado al estudio de los signos y los símbolos, ¿cierto? Entonces, de cómo se construyen, digamos, la semiología, a ver, para ponerlo de una forma, pues como muy, pues tratando de llevarlo como a lo práctico, es, digamos, los elementos simbólicos que hay en las sociedades que nos representan, ¿cierto? Como ciertas pues, semiologías, por ejemplo, cuando uno se siente perteneciente a un grupo de personas que les gusta un equipo de fútbol, alrededor de ese grupo de barristas se empiezan a tejer ciertas semiologías, ciertos códigos, ciertos símbolos, ciertos signos que lo representan, ¿cierto? Entonces uno ya los ve con unas camisetas de unos colores, con unas prácticas ciertos días que hay partido, entonces uno ya lo reconoce. Entonces, digamos que digamos, la escritura como instrumento semiótico es que le permite a uno ir construyendo su propia simbología, digamos que le ayuda a construir todo el tiempo sus propios códigos, signos y símbolos. Y eso lo lleva, digamos, a otras representaciones. Es decir, cuando pues me pasó a mí, en un momento de la vida empecé a escuchar cierta música, me empecé a tener otras prácticas, de pronto ya no me amañaba en esos parches pues de cuando terminé recién el colegio, porque se fueron construyendo otros elementos simbólicos en mí y yo me fui identificando con otros grupos humanos, ¿cierto? Que estaban asociados a, digamos, esas representaciones que se construían por esa formación que recibía. Entonces, uno, digamos, no sé si logré responder, pero ese asunto de lo semiótico está asociado a lo simbólico, ¿cierto? A los símbolos, de cómo se van generando en la vida. Entonces, mientras uno lee y escribe, se van haciendo nuevas construcciones porque se va aprendiendo y se empieza a pensar, se empieza a reflexionar y se logra criticidad, ¿cierto? Y ya uno hace propios algunos elementos semióticos, los hace propios de su vida, ¿cierto? Yo no sé si está bien o hay alguna otra pregunta o continuamos. Sí, José Delgado creo que activó el micrófono, entonces no sé si va a participar. Y Juliet Pérez nos tiene una pregunta. José, ¿vas a Sí, profe. participar? Lo que pasa es que más o menos yo me siento como identificado en esa parte, cuando dice que uno pues se empieza como a alejar del colegio, pues de los grupitos que se sabían formar. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, es que acá José, ¿cierto? Sí, Sí, José. Sí, José, si nosotros entendemos la situación de producción, de acuerdo a lo que nos dice Carlino, que está muy asociado a lo que nos decían los compañeros al principio, por ejemplo, Nicolás,
la escritura está asociada a unos asuntos, digamos, a ciertas abstracciones. Cuando yo escribo, yo escribo a partir de eso que observo, a partir de eso que experimento, a partir de esos nuevos saberes que van llegando. Y en el ejercicio de escribir se va reajustando y reconstruyendo, digamos, mi estructura cognitiva, mi pensamiento, y quizá esas nuevas construcciones semióticas, entonces ya uno dice, yo ya no me siento tan conectado con esa otra cosa que me gustaba tanto. Y bueno, pues uno se puede sentir mal, incómodo, otras personas también pueden juzgarte, ¿cierto? Pero eso hace parte de la construcción semiótica que genera la escritura, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la autora, pues, cuando nos habla de este asunto, José. Bueno. Cristian, tenemos una pregunta de Juliet Pérez que nos dice, ¿estas tres funciones de la escritura son simultáneas? O, por ejemplo, ¿puede haber una que resalte sobre las otras dependiendo del escrito? Ahorita cuando estemos viendo, Juliet, ¿cierto? Cuando estemos revisando como ya las situaciones particulares, se ven de forma simultánea, ¿cierto? Pero dice Carlino que en ocasiones hay que separarlas, ¿cierto? Hay que separar las funciones. En ocasiones no se escribe para comunicar, en ocasiones se escribe más es para representar las ideas desde la escritura privada, ¿cierto? O desde la escritura íntima. Entonces, digamos que por ejemplo, la función del comunicar muchas veces no está en la escritura, porque uno no escribe con esa función, ¿cierto? Una vez escribe para uno. Por ejemplo, las notas de clase. Cuando yo tomo notas, yo escribo es para mí, para repasar luego. Entonces, ahí pues, digamos que si estamos hablando pues de la alteridad, y uno dice, bueno, se está comunicando consigo mismo, entonces sí hay comunicación. Pero si hablamos pues de la comunicación en cuanto a lo social y el comunicarse con otros, ahí no estaría apareciendo digamos, esa función, ¿cierto? Porque la intención tuya es más organizar tus ideas, estructurarlas. Entonces, se pueden dar de forma simultánea, pero en ocasiones también, digamos, tienen una función diferente, ¿cierto? No sé si respondo a tu pregunta. Espero que sí. Bien, ¿seguimos, John? Dale, Cris. Listo, muy bien. Pero ahorita más adelante yo creo que la puedes aclarar. Listo, muy bien. Dice, ahorita estaban preguntando por la metodología y por el método. Dice Carlino que escribir es un método para pensar y no es solo un canal de comunicación, que está asociado con lo que acabamos pues, de conversar, que a nosotros en la tradición, yo recuerdo que cuando pues, regularmente me enseñaban el canal de la comunicación, emisor, receptor, canal, no sé qué, ¿cierto? Estaba muy enfocado a la comunicación porque había un enfoque muy de lo comunicativo, ¿sí? Cuando llegan todas estas corrientes de la pedagogía activa o el desarrollo del pensamiento o la construcción o el constructivismo, se entiende más ya la escritura como un asunto que está asociado al desarrollo del pensamiento. Acá, digamos que esto está atravesado para las personas que estudian psicología o los de humanidades, no sé, pues está muy asociado a asuntos que llaman procesos cognitivos y metacognitivos, que están muy vinculados a lo que es el entrenamiento, ¿cierto? Entonces, desde la tradición en la que nosotros estamos en las escuelas colombianas, a nosotros nos enseñan la escritura desde un enfoque psicolingüístico, es decir, desde unos procesos metacognitivos, es decir, nos enseñan, nos entrenan en la escritura y nos entrenan a pensar sobre la escritura, ¿cierto? El cómo escribir mejor. Y el enfoque principal es cognitivo, ¿cierto? Es decir, yo debo generar estrategias para hacer un buen texto. Entonces hago un plan de escritura, hago un resumen, hago un recuento, hago un mapa conceptual, hago un mapa de ideas, ¿cierto? Entonces, todo eso son estrategias cognitivas que lo que hacen es ayudar a reflexionar, o sea, es escritura que ayuda a mejorar la escritura, entonces se le llama metacognitiva, porque entrena al ser humano respecto a ese asunto del escribir. Entonces, cuando se habla que el escribir es un método para pensar, está muy asociado al desarrollo cognitivo, pero ahorita vamos a ver que la escritura no es un asunto solamente cognitivo, sino que también es un asunto que está asociado a lo, digamos, por ejemplo, a lo corporal, ¿cierto? El cuerpo es una escritura, ¿cierto? Podríamos entenderlo. Cuando yo danzo,
¿cierto? Yo danzo, estoy escribiendo, estoy construyendo, estoy recreando una cultura, estoy trayendo la memoria de una cultura y estoy representándola con mi movimiento. Entonces, o cuando me pongo una mochila, una hamaca, ¿cierto? Entonces, allí también digamos que hay asuntos que no son netamente cognitivas, sino asuntos también culturales, ¿cierto? Asuntos sociales. Pero Carlino, el enfoque que nos da acá es un asunto del desarrollo del pensamiento, ¿cierto? Entonces, no solo función comunicativa, sino sobre todo un asunto cognitivo. Esto está asociado también a la oralidad. Entonces, la escritura en sí, algunos autores dicen que la escritura es una extensión de lo que oraliza, ¿cierto? Entonces, si no lo oraliza, pues lo lleva al escrito, a lo escrito. Entonces hay una relación entre la oralidad y la escritura. Si dicen autores, pues sobre todo los que estudian la línea de la lingüística, dicen, si usted no es capaz de comunicar con palabras lo que escribió, entonces aún no lo comprende, ¿cierto? Aún no lo ha logrado interpretar, no se ha podido apropiar de eso que está oralizando. Porque si usted logra escribirlo bien y oralizarlo bien, entonces sí, digamos, logró ese desarrollo del pensamiento sobre ese asunto del que está hablando. Entonces, digamos que el asunto del comunicar bien está asociado también al pensar, ¿sí? Muy bien. Y bueno, acá voy a hacer una pausa, John, ayúdame ahí con el chat, si crees o alguien quiere aportar algo desde los micrófonos. Cris, por acá había alguien hecho una pregunta que tenía que ver con lo semiótico y preguntaba, es decir, que semiótico se relaciona con símbolos e identificación y una compañera le preguntó, le contestó, según lo explicado, sí. Y hay un comentario de Alejandro que dice, el cuerpo tiene memoria y habla. Sí. Estas son las intervenciones. Pues miren, con el estudio de la semiología, pues yo no soy lingüista, pero pues nosotros recibimos formación en lingüística y nos toca estudiarlo. Uno ve, por ejemplo, una corriente que hablan de una dicotomía, ¿cierto? El significado significante, ¿cierto? Entonces, dicen, por ejemplo, cuando yo hablo pronuncio la palabra árbol, árbol está, digamos, las letras o las letras que utilizo para escribir esa palabra corresponden a una gramática que es generativa y es como asociada a una lengua materna, digámoslo así. Y esa palabra está asociada a una imagen acústica, ¿cierto? Que es algo que está acá. Es una dicotomía entre, digamos, el significado, que es eso que está en el diccionario, que es gramatical, y el significante, que es lo que nosotros tenemos, esas representaciones, que pues pueden ser cognitivas o sensoriales, kinestésicas. Por ejemplo, yo les lanzo acá a ustedes la palabra árbol, y seguramente no todos imaginaron el mismo árbol, ¿cierto? Algunos se imaginaron el árbol del solar, otros el árbol al lado del río, otros se imaginaron el árbol que dibujaron en el colegio, en el tablero, con unas manzanas. Cada quien se imaginó un árbol. Entonces, eso que se imaginó, eso es semiótico, ¿cierto? Está asociado a la construcción del significado de esa palabra que usted construye a partir de su pensar y a partir de su experiencia. Y lo del cuerpo que tiene memoria, efectivamente el cuerpo tiene memoria, pero nosotros no estamos entrenados en eso, no somos tan sensibles. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que no está la billetera 1 hora, 2 horas después, o no sé cada cuánto tiempo después, ya cuando vamos caminando que nos bajamos del bus, decimos, ay, no está la billetera, ¿cierto? Como que el cuerpo recordó que ahí había algo y te está avisando, hey, no siento lo que había, ¿cierto? Pero entonces, pues, si tuviéramos una buena memoria del corporal, seguramente en el mismo instante recordaría el cuerpo como, hey, no estoy sintiendo la billetera. Entonces, hay pues el cuerpo recuerda pues las caricias, la caricia de la madre, etcétera. Entonces, sí, me gusta mucho esa idea de la memoria del cuerpo y de la escritura del cuerpo. Muchas gracias, John. Seguimos. Listo. Muy bien. Entonces dice Carlino que hay dos tipos de escritura. Dice, está la escritura privada y la escritura pública. A ver, ideas, que se activan el micrófono si quieren. ¿Qué es para ustedes lo privado, la escritura privada y qué es la escritura pública? Pues la privada es la que uno hace para uno solito y la pública tiene fines, pues, que otros la puedan leer y les llegue a otros. Sí, Natalia, entonces son pocas palabras, es eso. Está muy,
cuando Carlos al principio nos hablaba sobre el asunto de la publicación y la producción académica, por ejemplo, de la producción editorial, evidentemente es una escritura pública, ¿cierto? Se escribe para publicar. Cuando uno está en la universidad y uno escribe un ensayo, escribe un resumen, escribe una tesis o o escribe ay, se me olvidó, cuando uno va a terminar el pregrado, se me va, bueno. Monografía. La monografía, gracias Luis. Ese ejercicio de escritura es una escritura pública, ¿cierto? Porque yo estoy escribiendo para que me lean, para que un jurado se siente, lo lea y diga, ve, bien, bacano, chévere, no sé qué, o ajusta esto. Pero hay otra escritura que es mía propia, ¿cierto? Pero ambas se cruzan. Para llegar a la escritura pública tiene que haber escritura privada. Entonces vamos a ver. Entonces dice Carlino, dice, escribir públicamente plantea casi siempre dificultades porque cuando uno se pone a escribir, aunque haya hecho la investigación, no está listo lo que quiere decir. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que escriben algo y ya eso llegó la hora de entregar y dice, no, eso no está listo. ¿A cuántos? ¿Quiénes se sienten identificados, identificadas con eso, con esa idea? Siempre me siento identificada. Sí, Ana Cristina. Siempre nos Muchas pasa, ¿cierto? gracias. Siempre queda la duda, si está Siempre bien, o si queda la está duda. bien, o si mal. O queda ese sinsabor de que lo que se escribió sí va a ser entendido con el sentido que uno quería expresar. También, que uno cree que lo van a, que uno se, pues, cuando hacen un ejercicio de evolución y dice, ah, eso no era lo que yo quería decir, también pasa. Muchas veces uno tiene hijos en la producción académica que luego se avergüenza de ellos. Uno los escribe y pasan 10 años y uno los ve y dice, no, yo no soy tu padre, porque uno dice, eso no era lo que yo quería decir, pero como ya es escritura pública, entonces, y pasa, pues pasa mucho, ¿cierto? Y pasa mucho, y de hecho, uno, digamos, de los enfoques que se maneja actualmente, que me parece que está bien, es el asunto de la reescritura, ¿cierto? No es solo escribir, sino reescribir. Entonces, pues regularmente ya, por ejemplo, pues en los cursos que yo acompaño, yo procuro que un texto no sea para una entrega, sino que un texto sea para todo el semestre. Es decir, que durante todo el semestre estemos construyendo ese texto, que el texto se esté reconstruyendo, ¿cierto? Que cada vez que se lea se pueda nutrir y enriquecer y que pues, terminamos el semestre y aún le falta, ¿cierto? Aún le falta el texto, pero hay un ejercicio de reescritura permanente. Bien, entonces hay una idea que yo me conecté mucho con eso y la quise traer pues como para compartirles. Otra idea es que dice, la escritura con destino público se produce en el contexto de justificación. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo que la escritura con destino público se produce dentro del contexto de justificación? Siempre que se escribe en la universidad o se escribe en lo académico, lo que se está buscando es demostrar algo, ¿cierto? Un argumento, una hipótesis, una teoría. Se puede decir también que se le puede estar dando solución a algo cuando se investiga, por ejemplo, cuando hay un problema de investigación. Y cuando se va a resolver un asunto, cuando yo escribo, por ejemplo, un procedimiento matemático, a mí, por ejemplo, no me dicen, traiga el resultado, no, traiga todo el procedimiento, que lo tengo que ver cómo lo hizo, ¿cierto? Para ver si sí, ¿cierto? Y el procedimiento lo que va es a demostrar que sí se hizo bien. Entonces, digamos que para Carlino la escritura pública o la escritura académica en sí está basada en ese asunto de demostrar algo. ¿Cierto? Yo tengo que demostrar que hay algo ahí detrás, una cosa, ¿cierto? O entrar a la defensa de una cosa. Carlos, ¿vas a Sí, decir algo? en el caso, por ejemplo, de las crónicas o en el caso de los artículos de reflexión, artículos de opinión, lo que vemos en los diarios que corresponden a esa escritura pública, en muchas oportunidades también se escriben con el propósito de denunciar, de dar a conocer circunstancias que de pronto el común de las personas no tienen, no tienen conocimiento de ellos, o también más que normalmente viven las comunidades, ¿cierto? Y Sí. esto, pues, también hace parte de Bueno, este tipo
yo no escuché muy bien a Carlos, ¿fui yo o todos? Cris, sí, se le escuchó como entrecortado. Laura Ospina también Se dice. escucha entrecortadito. Se escucha muy mal. Sí. Sí, Carlos, qué pena ahí, te falló la conexión. Si quiere, entonces, Pero por plantear como la idea o el comentario. yo creo que lo que nos estaba planteando Carlos, lo que logré entender es el asunto pues, de la crónica. La crónica en sí lo que hace es como presentar una situación, ¿cierto? Puede ser cronológica, ¿cierto? Y lo que hace, es, digamos, es documentar algo, porque la crónica tiene la función de documentar, como dar testimonio de algo, y a la vez, pues también como de informar, ¿cierto? De darle voz a, eso, a ese asunto que se está documentando, que quizás no es muy conocido para muchos, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que en términos, no sé, de justificar, pues por lo menos lo que uno podría entender es que la crónica como tipo de escritura lo que va a buscar es documentar y demostrar algo, ¿cierto? Darle voz a un asunto que estaba quizá oculto, ¿cierto? No sé si eso era lo que estaba tratando de decir Carlos. Sí, ¿me están escuchando en este momento? Sí, sí, ahora sí. Ah, ok, sí, estaba hablando precisamente sobre uno de los Sí, diferentes Carlos, te instrumentos, escuchamos. con uno de los diferentes instrumentos con los cuales cuentan los periodistas, por ejemplo, o las personas del común para dar a conocer situaciones que están fuera de lo común, o para o para mostrar noticias o eventos de la cotidianidad. Y eso pues obviamente lo hacen a partir de artículos de opinión, a partir de crónicas o a partir de relatos fantásticos, como los que hacía, por ejemplo, Gabriel García Márquez cuando da sus primeros pasos en la escritura en El Espectador en algún momento. Entonces, es básicamente la expresión de las vivencias mostradas a partir del escrito. Sí, de hecho, miren, ya Carlos, pues que nos trae acá el tema de la escritura periodística, uno podría asociarlo con las 6 preguntas sobre, pues, de la escritura periodística, ¿cierto? Cuando se escribe una noticia, se responden 6 preguntas: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿A quién le pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cierto? Entonces, esas preguntas lo que van a llevar es, de una manera u otra, pues es como a construir digamos, la situación, ¿cierto? Darle respuesta a algo para que las otras personas se informen y no quede lugar a duda de que eso que están contando pasó como pasó, ¿cierto? Gracias, Carlos. John, ¿algo más en el chat o seguimos? Y por acá hay como un comentario, dice, el tema es que académicamente trabajamos textos sobre entregas. Tal vez es manejar tiempos para dejarlo reposar y volverlo a ver. Y hay una pregunta, y es, ¿la narrativa hace parte de cuál tipo de escritura? Pues a ver, en términos de Carlino, pues yo no sé si ella pues ubique la narrativa pues como en este escenario. O sea, uno podría decir que la escritura narrativa puede ser pública o privada, ¿cierto? Porque pues digamos que uno puede tener su diario y escribir de pues como digamos bajo esos principios de ese tipo de escritura, puede ser privada. Pero digamos, o puede ser una escritura pública porque pues es para publicar. Ya digamos, de las situaciones que llevan a esa escritura narrativa, digamos que de una manera u otra pueden responder a esos principios de la escritura académica, porque hay cierto rigor, ¿cierto? O sea, hay investigación, hay digamos que ahorita cuando empecemos a ver esas situaciones de la escritura, quizás lo podamos asociar con esas tipologías, porque acá estamos ya, si hablamos pues de la escritura, pues de los géneros periodísticos o esa tipología narrativa, entonces podríamos, digamos, porque digamos, si uno habla de la escritura académica, regularmente está asociado a un tipo de escritura que está más vinculada como a los procesos de investigación, ¿cierto? En los que hay unos métodos, unos instrumentos, una recolección de datos, no sé qué. Y la escritura narrativa, pues, regularmente está más asociada a la escritura literaria, ¿cierto? En ocasiones, pues, más ficcional. Entonces, pues esa pregunta que me haces me pone un poquito a tambalear, pero en el escenario de Carlino, yo diría que hay puntos que comparte, ¿cierto? Dentro de lo público y lo privado. Pero hay una cosa que de pronto podríamos hacer distinción desde Carlino, y es que la escritura narrativa puede estar asociada a lo literario, entonces quizá no tan, digamos, dentro de esa estructura de la escritura académica, aunque en la escritura académica también
cabe la escritura narrativa, ¿cierto? Por eso ahorita, por ejemplo, en las ciencias sociales y humanas, hay unas metodologías de investigación basadas en lo autobiográfico, ¿cierto? Que son ya de contar. Y digamos que, por ejemplo, en los antropólogos, cuando empezaban a investigar, pues, iniciando en 1900, ellos utilizaban el diario de campo, ¿cierto? Entonces escribían lo que observaban y narraban y contaban historias sobre eso que estaban observando. Y esa quizá era una escritura privada, porque estaban narrando. Y luego ya cuando pasaban a escribir el texto público, quizá esos relatos no quedaban, o quedaban fragmentos de esos relatos. Entonces sí se relaciona el asunto de lo narrativo con la escritura académica, pero uno podría también hablar de una escritura narrativa en lo ficcional o en lo literario. Ana Cristina está levantando la mano. Señor Cristian, por ejemplo, ahora hay una tendencia de los escritores literarios a escribir mucho basados en investigaciones. Entonces, pues yo comparo ahí, porque la mayoría de textos que ahora se escriben y que son grandes, pues, boom, están basados en investigaciones y en investigaciones comprobadas. Entonces, ahí está pues mi interrogante. Muchas gracias. Sí, de hecho, yo creo que eso, pues eso que está pasando, que ese es un fenómeno muy cercano a lo que decía Carlos ahora, pues como, digamos que no es crónica, pero digamos que le corresponde un poco a esos asuntos no ficcionales, ¿cierto? Hay escrituras hoy, narrativas, literarias, que documentan, ¿cierto? Que están asociados como a eso que ocurrió. Y yo creo que no es algo, pues por ejemplo, no sé si han ido a Milán Kundera, cuando pues documenta todo el tema de pues como las invasiones rusas, como todo lo que pasó en Europa, con bueno, no sé pronunciarlo, pero cuando empiezan esas invasiones y las comunidades empiezan a migrar y lo cuenta a la luz de un romance de dos personas, ¿cierto? Y hoy, pues también ocurre en Colombia, acá en la universidad tenemos profes que hacen ese tipo de escritura, que cuentan la historia de una mujer que era guerrillera y un señor que era del ejército y se enamoran y uno logra ver lo que ocurre como en los dos bandos a partir de una obra ficcional, pero está relatando situaciones que nosotros vivimos. Entonces sí, Ana Cristina, yo creo que ahí se cruza, ¿cierto? Se cruza ese asunto de digamos, ese ejercicio académico riguroso de investigación, de documentarse en una escritura narrativa que para muchos puede ser un asunto ficcional. Entonces se empieza a cruzar mucho. Qué interesante pues que haya salido eso acá. Muchas gracias por preguntar por eso, porque me voy con muchas ideas para mis ejercicios de clase. Muchas gracias. John, algo más en el chat que hoy que se activó. Por acá dicen que, bueno, le dieron respuesta a la pregunta que te hice ahorita, y luego Carlos Cano nos dice, la historia hace parte de la escritura narrativa. Sí. Sí, la historia hace parte de la escritura, pues somos seres que no narramos, ¿cierto? La historia es en sí un relato, pues, y más para los que nos gustan mucho los relatos y lo narrativo, los que se vieron Juegos de Tronos, vimos varias temporadas y el último, mentira, eso es spoiler, pero el asunto de las narrativas es muy, pues es fundamental en la historia de la humanidad. De hecho, pues, alrededor del fuego dicen que nace la palabra, ¿cierto? Y se empiezan a contar del cómo cazaron ese día, ¿cierto? Cómo les fue en la casa. Entonces es narrar, contar historias. Bien, vamos a seguir avanzando. Dice Carlino que hay una escritura privada, dice, y ella ocurre cuando se escribe para sí mismo, que esto ya se ha dicho acá en varios momentos, y entonces entender que esa escritura privada está relacionada conmigo, ¿cierto? El diario de campo, el que investiga y utiliza diario de campo, esa técnica de investigación, más que, pues en principio, ayuda a documentar eso que uno está observando, pero su naturaleza en sí es mirarse usted mismo como investigador. Cuando se logra una apropiación del diario de campo, digamos, en el ejercicio de recolección de datos, digamos, es cuando uno empieza a reflexionar sobre su proceso de transformación como investigador y como ser humano en esa comunidad en la que está, ¿cierto? Entonces, digamos que es ese asunto que se habla ahorita, que la escritura ayuda al pensar, ¿cierto? Bien. Y dice Carlino que la escritura privada se vincula en mayor medida con el contexto de descubrimiento. Cada palabra va llevando una nueva construcción, a algo nuevo, ¿cierto? Entonces,
Heidegger habla del desocultamiento de las cosas, ¿cierto? Cuando se nombra algo que no se ha nombrado, se desoculta. Entonces, un árbol no es un árbol en un bosque cuando se descubre, ¿cierto? Entonces, cuando desocultamos la cosa, se nombra esa cosa, entonces existe, se descubre, emerge algo nuevo. Entonces, la palabra y la escritura y escribir la cosa, pues entonces es el descubrir, ¿cierto? El crear algo nuevo. Y pasa con la música, con las matemáticas, bueno, con todos los tipos de escritura que ustedes puedan imaginarse desde sus campos, pues en los que ustedes se están formando. Bien, entonces, acá voy a, pues, esto es un texto que les iba a leer, pero no quiero aburrirlos. Es así contarles por encimita. Este es un texto que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan es un antropólogo que se va a California, en Arizona, a buscar como asuntos sobre el peyote, porque quiere hacerse brujo, y conoce a Don Juan. Y entonces él empieza a caminar con Don Juan, y Don Juan se niega a enseñarle los secretos del peyote. Y porque él va con una misión de antropólogo, ¿cierto? Y a la vez, pues, como curiosidad frente al asunto ese, y él trata de engañar a Don Juan, pero Don Juan se lo pilla, y pasan muchos años, y el investigador dice no más, y ya cuando empieza a tratar de organizar la información, como él crea que debía categorizarse y organizarse, se da cuenta que lo está haciendo mal, porque no lo está haciendo como debería ser desde el contexto en el que estuvo, desde esa comunidad en la que participó durante muchos años. Entonces él dice, no, para escribir y digamos, para entender el asunto del peyote y de todas esas hierbas medicinales, tengo que pensar como piensa Don Juan, ¿cierto? Entonces, la categorización no es bajo esa lógica que yo tengo, sino bajo la lógica de la comunidad. Entonces, ahí ya él ya no está pensando tanto en que lo entiendan otros desde la escritura pública, sino que está pensando ya desde una escritura privada, ¿cierto? Escribir para yo entenderme primero, ¿cierto? Si yo no logro entenderme, si yo no logro entender la forma de categorizar ese asunto, pues cómo lo voy a comunicar y cómo lo voy a hacer público. Entonces ahí se empieza a generar esa relación, ¿cierto? Primero me transformo, primero comprendo el asunto y luego lo nombro para lo público. Entonces, luego, si quieren, buscan también el texto, se llama Las enseñanzas de Don Juan. Ese texto es bonito, es como de la tradición latinoamericana, ¿cierto? Es un texto en el que, digamos, se habla un poco como de los indios norteamericanos. Profesor, perdón. Sí. Con respecto a las enseñanzas de Don Juan de Castañeda, sí. Estoy totalmente de acuerdo con usted, porque el que lo estaba siguiendo, investigando, se tuvo que convertir en sí como en el mismo chamán, vivir lo que vivía el chamán para él poder transcribir. Ese es como una comparación muy, muy, muy buena para lo que estamos viendo, señor Cristian. Ese texto es muy bonito. Sí, gracias, Ana. De hecho, cuando pues estuve releyendo a Carlino, pensaba mucho en Castaneda. Yo decía, ahí está Don Juan, sí, ahí está todo el método de la recolección, de la transformación, de la escritura pública y privada. Entonces, leanlo, pues, es chévere, y además, pues, es jocoso en algunos momentos. Muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, entonces acá unas pistas para la escritura pública en la vida académica. Acá vamos a concentrarnos un poco, pues, en lo público, porque como nosotros la idea es escribir para hacer el ensayo, hacer la tarea, para hacer el informe de investigación, ¿cierto? Entonces, algunos asuntos. Esto para muchos de ustedes puede ser algo muy familiar, pero pues la idea es que pues, lo repasemos para quienes ya es muy familiar, y para quienes no, pues por ahí tomen nota y tengan pues como el pastel. Entonces, un asunto importante es la inclusión de un marco conceptual, ¿cierto? Como que ahí empiezan a aparecer las situaciones. Una situación de escritura académica es dedicarle tiempo a la construcción del concepto desde una tradición académica, desde una tradición científica, ¿cierto? Es necesario que tenga bases teóricas y académicas que sean validadas por una comunidad científica, ¿cierto? Eso es fundamental. Y a la vez que haya una revisión de antecedentes, es decir, uno puede decir, estoy haciendo algo nuevo, novedoso,
pero es muy probable que ya muchos otros investigadores o estudiantes lo hayan hecho. Entonces lo que uno hace es mirar qué se ha hecho sobre el asunto y a partir de eso que han hecho otros, entonces uno empieza pues a reconstruir o a perfeccionar o a replicar, ¿cierto? Uno puede hacer eso mismo, pero en un contexto diferente. Entonces es ya jugar con ese antecedente. Pues, ¿para qué sirve el antecedente? Pues en lo científico, en lo académico, para demostrar que se ha venido construyendo una tradición de estudio sobre ese asunto, sobre esa cosa que estoy escribiendo. Y si lo pensamos en términos pues, políticos y de nuestro aporte social como estudiantes, es entender que también estamos cerrando brecha, ¿cierto? Brecha científica, brecha académica. Yo tuve la oportunidad de conocer a alguien, y ya es amigo, y es que estaba investigando sobre celdas solares, y yo le decía, hombre, vos, porque en doctorado, yo le decía, vos, ¿para qué estudias sobre celdas solares? Si eso ya está resuelto hace muchos años, pues eso ya, pues nosotros no, ¿para qué? Y él decía, no, es que en Colombia no tenemos patentes sobre ese tema, entonces tenemos que sacar patentes sobre celdas solares, entonces tengo que investigar, y es que porque quiero cerrar brecha en el país. Yo dije, uy, sí, tiene razón, ¿cierto? Entonces, un asunto del antecedente es fundamental, ver qué se ha hecho en el país para aportar cosas nuevas y ir cerrando brecha, ¿cierto? Brecha científica. Otro asunto, el método. Ahorita alguien decía en el chat, ¿y dónde está la metodología? Bueno, también debemos tener un método, ¿cierto? Y hay unos métodos que son ya estandarizados, particularmente en la investigación cuantitativa casi que pues es muy rigurosa, muy organizada, hay un método establecido. Algunos hablan del método científico, pues, y que lo siguen pe a pa. Otros dicen que no, bueno, yo no soy experto en el tema, pero sí se sigue un método y se explica, ¿cierto? Cuando yo escribo en la escritura académica, sigo un método y también escribo cómo fue el método y le digo a los otros, vea, yo seguí esta ruta, ¿cierto? Yo utilicé estos instrumentos, yo utilicé estas técnicas, esto me dio estos resultados, creé estas categorías, utilicé este software para hacer análisis de datos. Y eso, pues, por un lado, para que otros investigadores, otras personas en lo público, en lo académico, pues digan, hombre, esa ruta está interesante, yo no la había seguido, no se me ha ocurrido, o sí, mira, eso yo lo vi en Argentina, están haciendo algo parecido a lo que vos estás haciendo. Entonces, lo que hace es aportar, ¿cierto? Construir, digamos, el asunto también de lo metodológico. Los resultados se muestran y se analizan también, ¿cierto? Entonces, durante el desarrollo del método, uno tiene en cuenta los antecedentes y ese marco conceptual, aplica el método y salen unos resultados y los resultados se dan a conocer. Regularmente uno, cuando va a mirar antecedentes, uno le pone la lupa como al apartado en el que está, en la situación de escritura en la que se encuentra. Es decir, si yo estoy en un momento de investigación de la metodología, cuando reviso otros artículos científicos, le echo mucho ojo a la metodología de esas investigaciones, ¿cierto? Porque estoy en una situación de escritura particular, que es lo metodológico. Cuando estoy en una situación de escritura de resultados, entonces vuelvo a sus antecedentes y miro qué resultados tuvieron esas investigaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que hay digamos, el asunto de la situación de escritura está asociado particularmente al momento de escritura científica o académica en el que me encuentro. Un cuarto asunto es la discusión, y es que, bueno, ya tenemos unos resultados, discutamos sobre eso, problematicémoslo, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué quedó faltando? ¿Qué errores cometí? ¿Qué vacíos quedan? ¿Qué cosas nuevas aparecieron? ¿Cierto? ¿Qué emergió? Entonces acá también se discute ese resultado. Entonces, estos son como asuntos muy generales que están asociados a la situación del escribir, ¿cierto? Del momento particular en la escritura académica, y más que todo en un ejercicio de escritura monográfico, una tesis, ¿cierto? Como un informe ya más de largo aliento. Ahora, las referencias bibliográficas. Si la escritura académica ahorita alguien hablaba de las normas APA. Cualquier norma, de acuerdo al tipo de escritura y el área de formación en la que ustedes estén, hay una norma científica que debe estar avalada, ¿cierto? Por una comunidad. Entonces, acá para las referencias bibliográficas, cuando pues uno, por ejemplo, para hablar con ustedes, yo lo que hice fue mirar artículos y revisar muchas bibliografías de esos artículos para ver a quién citaban más. Y yo vi que estaban citando mucho Carlino, entonces dije, vale, era Carlino para hablar el jueves con la gente que caiga al taller, ¿cierto? Entonces, el asunto de la referencia bibliográfica, además de dar un soporte y una validez científica a ese asunto, de esa cosa que usted está escribiendo, también, digamos que se suscribe
en una comunidad o en una tradición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes en sus facultades, es muy probable que haya semilleros de investigación, haya grupos de investigación. Si ustedes van y miran las tesis o las monografías de esos grupos de investigación, van a encontrar que se utilizan casi los mismos autores, porque se va construyendo una tradición dentro de esa línea o dentro de ese grupo de investigación. Y si nosotros miramos, por ejemplo, la línea que yo he venido trabajando hace un tiempo es la educación y la tecnología. Entonces, yo leo los del grupo de investigación en el que he estado pues como dando clases y estudiando. Nosotros usamos unos autores y son los mismos hace como 10 años. Pues han ido emergiendo nuevos porque nos hemos ido volviendo más críticos, pero bueno, hay unos autores que casi todos los estudiantes utilizan. Pero si voy a otros grupos y a otras facultades de otras universidades, encuentro que están investigando sobre lo mismo, pero con otros autores, ¿cierto? Entonces, también el asunto de revisar la bibliografía nos ayuda a identificando ciertas líneas o ciertas tradiciones. Bueno, ya, ya como para ir cerrando, es cómo afrontar la dificultad para escribir. John, ¿tenemos alguna aporte, alguna pregunta? Cristian, hasta el momento no. Listo. Bueno, aquí ya vamos cerrando. Entonces, ¿cómo puede afrontarse la dificultad para escribir? Entonces, uno, dice Carlino, es preciso subdividir la tarea. Entonces, dice, no pretender escribir privada y públicamente a la vez. Ella dice, hay que separar. Primero la privada y luego la escritura pública, ¿cierto? Ella recomienda empezar por lo privado, organice las ideas, organice sus esquemas, comprenda el asunto, desarrolle pues su pensamiento y luego ya pues como que póngase a escribir ese artículo o ese ensayo o esa cosa que usted debe entregar y publicar. Lo segundo, dice, gracias a que escribir en el mundo académico es una tarea que requiere muchas subtareas, cuando una de estas subtareas los tenga paralizados, es conveniente variar la subtarea. Entonces, de hecho, yo le digo mucho pues, a compañeros y a estudiantes, les digo, uno cuando está escribiendo en una investigación, uno tiene que, pues, de acuerdo al momento o a la situación de escritura en la que se encuentra, entonces si uno está en el momento de lo metodológico, está creando instrumentos, está creando una propuesta de intervención, pues, o de acompañamiento, como lo quieran nombrar. Si está en una situación de escritura de propuesta de investigación, entonces está en un ejercicio de antecedentes, está en un momento de marco teórico. Entonces, uno tiene muchas tareitas regadas. Entonces, si uno digamos, está en un momento de análisis y no le está dando, pues, hombre, pare el análisis y entonces vaya, no sé, escriba, digamos, revise los memos o trabaje en el diseño de un instrumento que esté trabajando. Entonces, el asunto acá es no quedarse quieto, ¿cierto? Y no quedarse dedicándole mucho tiempo a una sola cosa en la que se enredó, sino como distribuir el tiempo en las diferentes tareas que tiene. Pero también dice Carlino que es necesario sostener la tarea, ¿cierto? Que en ocasiones también uno se debe obligar cuando se quedó estancado, cuando se quedó trancado. Personalmente, yo ¿qué he hecho? Yo a veces he tenido hambre, pero pues no es que me ponga a aguantar hambre, pero a veces he tenido hambre y digo, hasta que no termine este párrafo, no me paro y me demoro 1 hora, 2 horas, pero pues no es que me castigue, sino como que me exijo y no sé, como que me ayuda a concentrarme. Entonces, pues dice Carlino que enfrentar la hoja en blanco, pues dice, cuando cuesta enfrentar la página en blanco, es aconsejable escribir sin control, sin censurar lo que uno escribe, ¿cierto? Entonces, si siente que digamos que está cansado, siga escribiendo lo que se le ocurra, lo que salga. Igual es una escritura privada, hágale. Y luego lo que hace es que pues cuando la vaya a sacar a la escritura pública, revise, corrige, organice, ¿cierto? Y dice, cuando más tiempo se deja de escribir, más cuesta retomar, ¿cierto? Entonces también una vez sale de vacaciones, deja de escribir durante 1 mes y cuando vuelve es un problema empezar. Muchos autores dicen, no, por lo menos dedíquele media horita, 20 minutos, 1 horita diaria a la escritura, pues por lo menos entre lunes y viernes. No lo deje quieto del todo porque retomar es muy difícil. Y bueno, no sé qué otras ideas se les ocurren a ustedes como para afrontarse frente a esas dificultades. Por acá vi que se activó el chat, John.
Sí, Cris, por acá acabé de leer que dice no perder el momentum. No sé si se refiere como a la definición física o como momento, pero ese es el comentario de Angie. Luego dice Camila Zuluaga, profe, a mí me pasa algo y es que cuando en algún momento debo exponer sobre ciertos temas puedo tener la idea clara, pero al momento de hablar me desconecto. Me cuesta ser clara en lo que quiero expresar. ¿Qué me recomienda? Sí, pues como pues, la primera idea que nos comparten es que sí, que si uno tiene el momento, pues como yo a veces me ha pasado, que a veces tengo como el momento y no tengo los instrumentos de la herramienta cerca, me grabo o escribo en un papelito, ¿cierto? Y si estoy sentado escribiendo y me salió ya, si iba a hacer algo, lo cancelo y sigo escribiendo porque tengo que aprovechar, ¿cierto? Frente a la primera idea. Y frente a la segunda idea, pues es que son tan, eso es muy relativo, porque uno puede tener el tema dominado, pues como ya introyectado, pero le da un ataque de pánico, se asusta, ¿cierto? Entonces, no sé, pues si quiere activar el micrófono y nos cuenta mejor, pues como nos pone ejemplos de esas situaciones de oralidad que acompañan la escritura, porque es que pueden ser tantas cosas, porque esos bloqueos llegan. Sí, hola, profe, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Profe, mira, pues a mí me va muy bien a la hora de redactar, de argumentar, pero pues escrito. Pero a la hora de que me preguntan algo, digamos, cuando estoy en clase y me preguntan así como de sorpresa, o sea, yo sé lo que voy a decir, o sea, tengo claro y tengo conocimiento acerca del tema del que estábamos hablando, pero al momento de que voy a hablar, como que se me desconecta la mente como con lo que quiero decir, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, al final yo, o sea, trato de responder, pero ya después de que respondo, me pongo a analizar qué fue lo que dije, porque, pues, para el que no haya dicho, pues, cualquier bobada, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Camila, ¿cierto? Sí, Camila, pues es que esos bloqueos llegan y eso yo creo que es muy natural. Y por eso uno va a la universidad, ¿cierto? Porque uno en la universidad se forma. Entonces, a uno le puede pasar eso muchas veces. Eso que no sé en qué semestre vas, Camila. Y yo, pues, yo estoy seguro que no es la única persona que le ha pasado eso. Y pues yo no seguramente, sé, yo me pongo a sudar si entro como en un ataque de pánico, de nervios, pero es depende de quién, o sea, de quién me pregunte y en el espacio en el que esté. Me pasa que por acá virtual me dan más nervios. En cambio, presencial, digamos, no tanto. pues, para darte ánimo, Camila, te entendí todo lo que nos querías decir. Bueno, no estoy tan mal. Pero mira que pues, eso ocurre, pues, y eso no quiere decir que vos no seas capaz de dar cuenta de esa cosa de la que vas a hablar, ¿cierto? Que sepas, porque uno se le da pánico. Otras, digamos, como les decía ahorita, alguna vez yo escuchaba a un lingüista diciendo que, pues, más como desde lo psicolingüístico, algo como asociado a lo que les decía hace un rato, y es que si usted no es capaz de verbalizar, oralizar, es porque aún no lo ha comprendido, ¿cierto? Eso también dicen algunos. Yo creo más bien que es que uno, pues uno a veces tiene inseguridades, temores, sustos, pues y es como normal. Y si lo asociamos a la escritura, miren que ese enfoque de la lectoescritura, lo que nos dice es que cuando uno es capaz de escribir una idea, desarrollarla bien, construirla bien, es porque tiene las ideas claras, ¿cierto? Entonces, ahí ya es un asunto pues como escénico de pronto, Camila, que se te dificulta porque si tenés la idea clara, si vos te sentás a escribir o argumentar con personas cercanas, sos capaz de hacerlo. Entonces de pronto es que te dan ataques o pánico escénicos, debe ser seguramente, aunque yo no soy psicólogo, pues. Sí, profe, muchas gracias. Camilo. Alguien levantó la mano, John, ¿cierto? Sí, creo que había sido Ana Cristina y ya se había vuelto tendencia la situación de Camila porque como que a muchos les pasa exactamente igual. Menos mal. Profesor y Camila, no, a mí me sucede igual. Yo puedo tener la idea súper organizada y en el momento que voy a hablar, como que entro en un lapsus que todo se me olvidó y es como un ataque de pánico. Hay una anécdota de Caruso, el gran cantante, pues el maestro. Entonces él sentía eso cuando salía a cantar y se calmaba
cuando decía que tranquilo, que el gran yo era el que iba a cantar. Y así lo hacía y podía expresar todo lo que quería. Y pues mire, eso le digo yo a Camila, pero es terrible lo que nos pasa. Pero sí, también es como en el ámbito en el que uno sé, por ejemplo, yo soy músico y, o sea, ahí me fluye todo, pero al momento ya de ser más teórico, más de exponer las cosas así verbalmente, me cuesta un poquito. Sí, sí, pues yo utilizo dos técnicas. Una, pues las aprendí de viejo. Una es escribir eso que me están preguntando. Entonces, cuando me empiezan a preguntar, lo escribo en un papelito y cuando pues como que mientras voy escribiendo voy pensando en la idea y luego la digo y vuelvo y leo y lo digo, eso es una, ¿cierto? Y otra es que una cosa que no es tanto cuando me hacen preguntas, sino cuando tengo que prepararme para hacer como una ponencia, por ejemplo, es que hago marcas, como en el teatro. ¿Cierto? Entonces, como que hago un guión acá, digo, esta parte voy a hacer como en este movimiento y esta otra parte me va a parar y voy a decir esto, pero ya lo teatralizo, ¿cierto? Pero ya es como pensando como alguien, Walter Ong, que habla pues como sobre el cuerpo y la oralidad, pues pienso mucho en eso, en relacionar eso que voy a decir, que está escrito con el cuerpo, ¿cierto? Con el escenario. Varias personas levantaron la mano y no alcancé a ver quiénes eran. Eso, Cris, mientras que se animan a activar el micrófono, te voy a ir leyendo como algunos comentarios que han venido quedando, ¿cierto? Por acá Gina nos dice, ya sé qué error suelo cometer, escribo en privado y en público al mismo tiempo. Y alguien por acá, creo que era Cristian Cano, nos dice, Estanislao Zuleta no fue a la universidad, fue un excelente orador y un maravilloso escritor, pensador y filósofo, hay excepciones. Y Angie María Porra nos dice, tomar un papel de alter ego para lo académico también. Sí, sí, muchas ideas. Gina tiene la mano levantada. Gina, ¿quieres decir algo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy estudiando psicología y me suele pasar mucho que puedo tener las ideas muy organizadas, solo que en los textos académicos de psicología hay que tener mucho discurso. A veces falta como argumentar más o tener más, ¿cómo se dice? Tener más, sí, más palabra, tener más discurso. Entonces, cuesta mucho, la verdad, sí, me parece, porque a veces, incluso ni siquiera es a la hora de hablar que me cuesta, sino a la hora de escribir, de ponerlo en el papel, porque necesito más discurso para poder hacerlo bien, como lo requiere en la carrera. Gina, igual estás en un proceso de formación y mira que volviendo a ese concepto de la situación de escritura, como yo ahorita acompaño estudiantes de posgrado, de maestría, yo pues procuro como hacerlos conscientes de esas situaciones en las que se van a enfrentar. Por ejemplo, cuando están escribiendo los antecedentes, escribiendo el marco teórico, están casi que haciendo parafraseo, casi que están mostrando cosas que han dicho otros, ¿cierto? Están armando una estructura teórica para darle soporte científico a su texto, ¿cierto? Entonces ahí regularmente lo que se hace es usar las ideas y las palabras de otros. Cuando ya pasan a la construcción metodológica o al análisis y a la descripción digamos, de los datos, ahí ya es un asunto del contar, ¿cierto? Pues yo hice esto, estoy haciendo esto, me encontré con este tipo de cosas, hay otra situación, y ahí ya es soltarse un poco diferente en la escritura. Ya no es ese parafraseo o ese acudir al autor, sino ya contar esa cosa que ahorita están hablando de narrar, es contar ese asunto. Pero luego llega ya el momento del análisis, y en el análisis ya es eso que usted hizo, que estuvo en una situación de escritura, del contar lo que hizo, y que pasó por una situación de escritura del parafrasear o el referenciar a otros, ponga a conversar eso que usted hizo con lo que dijeron los otros, ya es otra situación de escritura, y ahí es donde es más difícil, ¿cierto? Pues porque es más teso uno decir, bueno, yo hice esto, estos autores que yo he venido leyendo vienen diciendo esto, entonces cómo los pongo a conversar y a discutir para hacer una construcción y defender esa hipótesis o ayudar a construir esa hipótesis. Entonces, son situaciones de escritura diferentes. Y yo te animo a que entiendas que estás en un proceso de formación.
siempre lo que yo le he dicho a López, y yo también como estudiante, yo lo que digo, si yo ya supiera hacer todas estas cosas, no necesitaría estar en la universidad estudiando Sí, esta vaina. uno siente que está entrando como en una redundancia y siente que está diciendo como lo mismo y quiere decir lo diferente. Entonces cuesta. Pues ahí está esa idea de Carlino, que el escribir nos ayuda a pensar y a desarrollar el pensamiento. Entonces, cada vez uno va a ir mejorando ese asunto del escribir, ¿cierto? Mientras más escribe, se va mejorando, se va perfeccionando. Y si uno es juicioso, pasa algo en uno y al tiempo va a ser más suelto en la escritura y en lo oral, como también ahorita hablábamos con Camila. Ahora, dos ideas de dos comentarios del chat. Una es que pues, muchas personas no necesitan ir a la universidad para escribir bien y yo vivo admirado con esas personas, les tengo profunda admiración. Pero digamos que son asuntos que están asociados a sensibilidades, a contextos, a espacios en los que se han encontrado en su formación. Muchas personas también pues, tienen las capacidades instaladas desde que nacen, ¿cierto? Pues es que estamos en el mundo y esto así es la vida. Otros pues son geniales, uno no tanto. Pues por eso sabemos de muchas personas que logran, pues grandes escritores, sacar unas producciones científicas increíbles sin que hayan hecho unos grandes recorridos de formación académica, ¿cierto? Eso pues como por un lado. Y por el otro, que ya se me olvidó, no recuerdo muy bien, ¿cuál era el otro comentario? Pero bueno, John. Podemos dar la palabra a Diana Morales mientras que te acordás. Listo. Que ya había pedido la palabra. Sí. Buenas tardes. Pues sí, en cuanto pues, a una situación que es parecida a lo que les da pues como esos nervios tan impresionantes a la hora de hablar o tener pues ahí tienen las ideas claras. La otra situación que se presenta que es diferente es que cuando se escribe muchas veces lo que queremos dar a entender es todo lo contrario y no nos damos muchas veces no lo que escribimos realmente no está bien redactado, entonces muchas veces pueden ser ideas muy buenas pero pierden el sentido en la forma que escribimos. Sí. Miren que, gracias Diana, miren que acá en este ratico que conversamos no hablamos, por ejemplo, de las normas, ¿cierto? No hablamos de asuntos asociados a la normatividad en la escritura, que es fundamental, es necesario. Pero, como decía Carlinos, pues si uno tiene bloqueo, escriba en su escritura privada y luego cuando la pública, ahí sí responda con todos los cánones. Y lo segundo es eso, que uno para que le entiendan bien lo que uno quiere decir, además de tener muy bien la idea, tiene que saberla comunicar bien. Y para comunicarla bien necesita formación en esa lengua pues, en la que usted está, en este caso, pues la lengua castellana, hay unas gramáticas que hay que saber, ¿cierto? Entonces, sí, también eso es fundamental, saber la norma, conocerla y dominarla para hacer una escritura pública que sea digamos, reconocida por una comunidad, comprendida por esa comunidad. Muchas gracias, Diana. Bueno, ya para ir cerrando, no sé, John, pues como recomendados, vean, muchos autores han escrito sobre la escritura. Léanse a Augusto Monterroso, ¿cierto? Acá hay algunos autores latinoamericanos. Él tiene un decálogo, ¿cierto? En el que da unas pautas para la escritura. Búsquenlo, Augusto Monterroso. También Carlos Fuentes. Carlos Fuentes me parece interesante porque la musa, ese asunto de la musa, la escritura es más es un asunto de rigurosidad, de formación, de dedicación, dice alguien está ahí, Camelia, hola Camelia, sí, Augusto Monterroso dice, la primera recomendación es disciplina, dice Augusto. Los libros no se escriben solos ni se cocinan en comité. Entonces, digamos que no es que mucha gente se va a poner a escribir el texto. Digamos que para yo sacar un texto, lo escribo soy yo, ¿cierto? Yo puedo hablar con mucha gente, pero finalmente quien saca el texto soy yo y requiere de disciplina, juicio, aprender la gramática, por ejemplo. Escribir es un acto solitario y a veces aterrador. Es como entrar en un túnel sin saber si habrá luz a la salida. ¿Cierto? De escribir también hay naufragio, ¿cierto? Uno puede sentir el naufragio al final, decir, bueno, pucha, todo lo que le dediqué y no salió lo que esperaba. Pero eso es escribir, ¿cierto? Es formarse,
ser autocrítico. García Márquez también habla sobre ese asunto, dice, si bien la literatura es un producto social, el trabajo literario es absolutamente individual y es además el trabajo más solitario del mundo. Nadie te puede ayudar a escribir lo que estás escribiendo. Ahí estás completamente solo, indefenso, como un náufrago en la mitad del mar. Y Borges dice, yo recuerdo que cuando empecé a escribir, nunca pensaba en el éxito o en el fracaso de un libro. Lo que se llama éxito ahora no existía entonces. Y lo que se llama fracaso se desconectaba. Se descontaba. Uno escribía para uno mismo. Y acaso, como decía Stevenson, para un pequeño grupo de amigos, ¿cierto? Entonces acá Borges también nos habla un poco sobre ese asunto de la escritura íntima, así que en este caso de pronto no está muy vinculado con lo que dice Carlino, porque pues Carlino hace una diferencia entre lo público y lo privado, pero pues acá Borges dice, no, es que uno es para uno y para unos amigos, ya que eso salga al público, pues que va, pero yo escribo es para mí, y si les gustan los otros, pues bueno, muy bacán, y si no les gusta, pues de mala, ¿cierto? Y ya, bueno, por ahí búsquense este poema de Bukowski, que pues a muchos les gusta, a otros no tanto, que él problematiza el asunto del escribir, dice, así que quiere ser escritor. Esa es la tarea, que se busque en ese poema de Bukowski, búsquenlo así. Así que quiere ser escritor. Y luego, cuando nos volvamos a ver, lo conversamos. Y pues muchas gracias. Yo no sé, pues si quieres, como quedó alguna pregunta o algún comentario pendiente para ir cerrando. No, Cris, yo creo que la verdad ya no hay más comentarios en el chat. La verdad es como darte las gracias por dictarnos el taller de hoy y están súper invitados para el próximo jueves a las 4 de la tarde. Recuerden que es un espacio que tenemos todos los jueves de 4 a 5, 5 y media, depende cómo se vaya dando la charla. ¿Listo? Entonces yo creo que con eso podemos ir terminando, Cristian. De nuevo agradecerles a todos por acompañarnos en ese espacio de aprender desde casa. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.